buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo Palio, esta retransmisión a través de Canal Sur en todos los soportes que actualmente nos ofrece este mundo digital para poder seguir atentos a la Semana Santa de Málaga, al mundo de las hermandades y cofradías, y lo hacemos una vez más acompañado por supuesto con nuestro querido Tadeo Furet. Tadeo, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, efectivamente, que de todas las cosas. Y por supuesto a los mandos tenemos al gran Silvio Jiménez, que nos va a acompañar también para que esto se escuche de categoría. Como decía, estos programas lo pueden escuchar a través de la página web de Canal Sur Radio, Radio a la Carta, y también lo encuentran en todas las plataformas de podcasting, como por ejemplo en Spotify, donde usted puede ir en el coche y escuchar a Tadeo con su voz de terciopelo hablar de la Semana Santa de Málaga. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues sin más dilación, esto es Bajo Palio. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast. Pues lo que vamos a hacer hoy, y es algo importante porque las noticias mandan, y hace pocos días escuchábamos y conocíamos dos grandes nombramientos de pregoneros para esta Semana Santa, con los dos más importantes: el pregón de la Semana Santa de Málaga, el oficial que nombra la agrupación de cofradías, y también un pregón clásico histórico como es el de la Juventud Cofrade. Son dos personas, dos pregoneros, dos cofrades bastante queridos y conocidos por todos, pero queremos que no seamos ni Tadeo ni yo quienes les demos la bienvenida en el día de hoy. Bartolomé Martos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Bajo Palio, bien hallados en la sintonía de Canal Sur. Encantado de estar con vosotros, no puedo evitarlo, es mi forma tradicional, vosotros lo sabéis, de comenzar los Bajo Palio. Cuando he escuchado la sintonía, de verdad que me han dado ganas de empezar a hablar. Gonzalo, perdóname, buenas noches, Tadeo. Nada, está en tu casa. Pues sí, como dice Gonzalo, tenemos el gusto de tener con nosotros esta noche a dos pregoneros de esta Semana Santa ya próxima 2023, con los dos pregones, yo creo que más importantes, como bien decía Gonzalo, de nuestra cuaresma, de nuestra Semana Santa. Lógicamente el pregón oficial de la agrupación de cofradías, que tendrá lugar en el Teatro Cervantes, con un pregonero al que yo quiero especialmente, porque al igual que con Tadeo, pues me une una amistad personal con él desde hace prácticamente un cuarto de siglo, 25 años han pasado ya, desde que empezábamos a hacer radio juntos en las cuaresmas de Canal Sur Radio, en Bajo Palio, y a retransmitir la Semana Santa. Nada más y nada menos que un hombre que yo creo que ha dado todos los pregones de Málaga que se podían dar, y algunos del extranjero, y solamente le faltaba el pregón oficial de la Semana Santa de Málaga. Creo que era el único que le faltaba por dar, porque incluso ha dado un pregón de una peregrinación de un viaje a Tierra Santa, por ejemplo. Por eso decía lo del extranjero, ¿verdad? Eso lo tiene que poner en el currículum, ¿eh? Evidentemente, yo creo, Tadeo, que es algo a tener en cuenta, ¿eh? No se pregona una peregrinación a Tierra Santa así como así, ¿eh? No. Don Francisco Luis Jiménez y Valverde, por parte de madre. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Don Bartolomé Bartos, pues estoy como usted. Cuando venía para acá, Sí. para acá, porque venía en coche, la ha dicho en inglés. venía en para coche, acá. y uno ya es numismático. Pues me decía Gonzalo y me decía Tadeo, ¿qué sientes? Y es verdad, es que está en mi casa y yo he estado tanto tiempo conviviendo aquí y tanto tiempo hablando de Semana Santa, de presentar a pregoneros que lo hemos presentado a todos como es costumbre, y que todos han pasado por esta mesa y por este sitio, y tú lo preguntabas y estaba uno de tantas veces en esas circunstancias, y ahora fíjate tú que soy yo. Tú estás al otro lado ahora mismo, Paco. Ahora estoy en el otro lado, y estás en el otro lado. Este lado no me gusta tanto como... No, me encuentro más cómodo, como tú sabes, en el tuyo, a tu lado, a tu vera, y al lado de gente cofrade, pero es un lado en el que estoy recibiendo tanto cariño que ya merece la pena, y merece la pena el que llegue el día y reivindicar y darle a todos los que me están dando a mí. Supongo que es una satisfacción personal tuya, propia, inmensa. Es algo que yo no sé si tú de alguna forma lo esperabas, como lo esperábamos prácticamente todos los cofrades que te conocemos y te queremos, y yo creo que todo el mundo cofrade de Málaga lo esperaba, pero también yo creo que como pregonero, que lo eres de prácticamente todo, no sé si te ha dado ese punto de llenar, de culminar, de decir, he completado lo que es mi faceta de pregonero, ¿no? De una manera totalmente brillante.
Yo creo que esto culmina y completa un devenir de pregones, de presentaciones y no sé si colgaré el atril, pero muy cercano a colgarlo sí que estaré, ¿eh? Muy cercano. Lo veo difícil, no sé cómo lo ve Gonzalo y Tadeo, pero yo veo difícil que tú cuelgues el atril o cuelgues la pluma, porque eres de verbo fácil, cautivador, y de un verbo precioso, preciosista. Yo recuerdo, y Tadeo y yo lo tuvimos la oportunidad de vivir juntos, además, ese pregón de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, que fue un pregón, yo creo que el pregón en el que más he llorado en mi vida. O sea, de emoción, de sentir las cosas que estabas tú pregonando, diciendo, ensalzando de la Virgen del Rocío. Y fue un pregón que yo me pasé con la carne de gallina todo el rato en el patio de butacas del Cervantes y llorando, y Tadeo también, ¿no? Entonces, ahora hablaremos un poquito más adelante de tu pregón, pero déjame que presente, si me permitís, al otro gran pregonero de esta Semana Santa y de esta Cuaresma, porque es un señor, fijaos, y además todos lo conocemos, que yo creo que tiene un punto de Dorian Gray, ¿verdad? Es como si tuviera un retrato en una habitación oscura, bajo llave, y va envejeciendo el retrato, pero él nunca envejece. De Rebello de Toro. Bueno. Eso de que no envejece, me gustaría a mí saberlo. Oye, si no, Manolo García, buenas noches. Buenas noches. Ya me contarás de que te han dado a ti el pregón de la Juventud Cofrade. Pues eso quisiera saber yo. Eso le dije yo precisamente Eso es un enigma, al hermano mayor de la humildad, Francisco Cifuentes, cuando... Sí. Nos citamos y me dice, tú no sé si te imaginarás para qué quiero verte hoy. Digo, pues mira, sinceramente no. Pues mira, yo es que para solicitarte y para pedirte que pues nos des el pregón de la Juventud Cofrade del año 2023. Y claro, lo primero que me surgió fue, digo, pero yo, o sea, que yo ya, uno no tiene ya 20 años, 20 y tantos años, ¿no? No es tan joven uno, ¿no? Dice, no, hombre, ya, pero... Esa bromita yo creo que la hemos aguantado los demás también, por ahí. Es que, Barto, tú piensas que las tres personas que están aquí, salvo yo, han sido pregoneros de la Juventud Cofrade. Sí, yo todavía no. Y no éramos jóvenes. Ni jóvenes, y los tres prácticamente calvos. Sí, es verdad, estamos en la misma liga. Barto también. Yo también. Eso. Pero yo creo que ahora lo de los 50 son los 40, los 40 son como los 30, ¿no? Sí. Ahí hemos ganado una década de juventud, sobre todo vosotros, que es importante para dar el pregón de la Juventud Cofrade. El tema de la calvicie es algo yo creo un poquito más subjetivo, ¿no? Hay gente que no es calvo y se rapa, ¿no? Entonces, o sea que ahí podíamos, yo creo que acogernos a las modas, a la influencia o a la tendencia que se llama ahora perfectamente. Bueno, Marco, pero si me permite, es verdad que algunos han dicho ese comentario y demás, ¿no? También es verdad que se ha hablado también de Paco, que siempre ha estado en las quinielas durante muchísimos años, que como que ahora un poco y tal. Yo lo hablaba con él, lo mismo que conmigo, pues decir, a lo mejor esto hace 10 años, pues a lo mejor tendría un poquito más sentido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero por aquello de la Juventud Cofrade y tal, ¿no? Pero yo creo que, como decía yo el otro día hablando con Paco de estas cosas, le decía, Paco, independientemente de todo, yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Entonces, ha llegado ahora y ahora pues habrá que lidiar con esto y intentar dar el do de pecho de la mejor manera posible. Ya está. Totalmente de acuerdo. Además, el tema de la juventud no es solamente una cuestión de edad, de una cifra, de un número, sino también de lo que tú representas, Manolo. Es decir, tú sigues siendo un cofrade pues joven dentro de lo que es la savia nueva de cofrades que están llegando, y que llevan ya mucho tiempo, pero que están llegando a la Semana Santa, pero con un punto ya de madurez, de vivencia, de experiencia, con toda tu trayectoria en la cofradía de la Congregación de Mena. Es decir, que eso te da quizás un pozo que puede ser mucho más interesante, un pregón de la Juventud Cofrade, desde tu vivencia actual, desde tu experiencia actual, que a lo mejor hace 10 años, ¿eh? Claro, y evidentemente yo como Paco, pues evidentemente Paco no iba a dar el mismo pregón hace 10 años que ahora, ¿no? Por ejemplo, es lo que tú dices, ¿no? Seguro. Exactamente. Igual que yo, pues igual. Claro. Yo creo que en ese sentido ambos pregones van a ser mejores que lo hubieran sido, por ejemplo, hace 10 años, que todos hubiéramos estado encantados que hubieran sido hace 10 años. Pero yo creo que, como tú bien dices, Manolo, a veces la vida te da las cosas en el momento en el que tú estás mejor preparado para sacarlas adelante y para realizarlas, para recibirlas,
y para llevarlas, en este caso, a todos los cofrades malagueños, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado? Milagro te sigue, Milagro te sigue soportando en la casa. Sí, de momento me aguanta, querido Barto. Me aguanta, eso es muy importante. Hombre, eso ya ves. Pero que, pues mira, de momento bien, no estoy nada nervioso de momento, todavía queda bastante tiempo. Es cierto que todavía queda para... todavía no tenemos fecha concreta, pero bueno, Paco da el pregón el día 25 de marzo, me dijo hermano yo Francisco Cifuentes de la Humildad que será pues el sábado antes o el anterior, pero bueno, será en marzo. Y bueno, todavía queda tiempo un poco para pensar en hilvanar ese pregón, sobre todo de aquí a Navidades, que después cuando pasen la época, las fechas navideñas además, entramos en la vorágine de la Cuaresma y ya tiene uno menos tiempo, ¿no? Pero bueno, más o menos... evidentemente tiene su responsabilidad, ¿no? Evidentemente no es el pregón oficial de la Semana Santa, pero sí yo creo que todavía queda margen de tiempo para, en todo caso, ponerse nervioso, en todo caso para fraguar un poco todo lo que uno quiere en el momento de decir, ya no solo a la gente joven, sino también a los no tan jóvenes, ¿no? Claro. Ten en cuenta que tú ya has pregonado el Cervantes, lo hiciste con tu cofradía, con la Congregación de Mena, y que esto también se suma al currículum para el pregón de la Semana Santa, para el oficial. Bueno, claro, yo no aspiro... todo cuenta. Sí. Yo no aspiro tampoco a tanto. Es verdad que yo no me he prodigado tanto en pregones como Paco, evidentemente, porque Paco tiene esa capacidad. Paco es cum laude ya. Cum laude. Y yo, bueno, he presentado carteles de algunos que otros pregones, de algunas cofradías y tal, y es verdad que, bueno, pues sí se dio la circunstancia de dar el pregón en octubre del 2015 del centenario y de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad junto con Ramón Gómez. Y bueno, fue una experiencia única, magnífica, y bueno, y la verdad es que de ahí, bueno, pues también aprovecharemos también de esa experiencia también para aportarlo de alguna forma también al pregón de la Juventud Cofrade, claro que sí. Muy bien, pues querido Manolo, querido Paco, querido Tadeo, querido Gonzalo, muchísimas gracias por haber contado conmigo para poder estar estos minutillos con vosotros. De verdad, de corazón lo agradezco y no sabéis cómo, por escuchar la sintonía y por estar en un bajo palio, que siempre es volver a los orígenes y a los inicios de esta andadura cofrade que nos tiene enganchados ya para toda la vida. Gracias por la oportunidad que me habéis dado de compartir con vosotros estos minutos, de poder haber saludado y presentado a Paco Jiménez y a Manuelito García. Querido Tadeo, que os quiero mucho a todos, ¿vale? Nada, hombre. Los dejo en vuestras manos a estos dos, ¿eh? Sí, nosotros te queremos a ti, gracias también por reventarnos, porque le has hecho las mejores preguntas a los dos. Claro, y ahora ya podemos despedir el programa. Ahora podemos decir, ¿estás emocionado? Y poco más, ya no tenemos nada más que decirle. Ya está. Podéis poner una marcha o algo, Sí, ¿no? ahora vamos a poner marchas militares y acabamos el programa. Menos mal que tenemos al Silvio. Exactamente, que Silvio tiene ahí casetes y casetes para poder tirar para adelante. Lo siento, es que la próxima nos vemos delante de un pargo capitonés, ya te lo digo yo. Ole ahí. Ojalá que sí. Mucha suerte a los dos, mucha suerte Paco y mucha suerte Manuel. Muchas gracias, Barto. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Barto, te queremos mucho y te escucharemos muy pronto seguro, porque esto antes o después volverá Barto aquí. Claro. Bueno, seguro que sí, seguro que nos escucharemos pronto. Un abrazo, Barto. Hasta luego. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast. Bueno, pues los oyentes deben saber que como todos los años, cuando llegue la Cuaresma, ¿verdad, Tadeo? Habrá un programa monográfico del pregonero. Ese es el programa clásico de Bajo Palio, en mitad de la Cuaresma. Claro. Se llama no sé cuánto. Es como una prueba. Viene el pregonero de antes y te cuenta sus trucos. Ya ves tú, contarte a ti trucos de pregones, Paco. Claro, eso es una cosa. Los consejos. En estas cosas se echará de menos Atencia, que hubiera dicho que es el mejor pregón del año 2023. Claro. En cualquier caso, nosotros lo que queremos y podemos aprovechar ahora es pues para tener un programa con vosotros, porque al final sois más allá del pregón y más allá del pregonero típico que llega, habla, pasa y se diluye. Es decir, son personas que forman parte y construyen la Semana Santa de Málaga. Entonces, en primer lugar, a ti, Paquito, ¿no? Vamos a decir Paquito, que queda mejor, ¿no? ¿Cómo lleva el pregón? ¿Lo tienes ya escrito? Una mijita o algo seguro, algo tendrás tú. Está meditado, pensado, estructurado mentalmente y solo queda el ponerse un día a echar adelante la tinta del bolígrafo, las teclas del ordenador, porque ahora lo alterno.
Lo alternas. Antes, pero siempre escribo el pregón a papel. En papel, siempre. Hay un pregón manuscrito, siempre. Bueno, ¿cómo te llegó la petición? Pues fue una encerrona totalmente, y para que no me diera cuenta de la posibilidad del ofrecimiento del pregón, pues quedó Pablo Atencia en el despacho suyo, en su trabajo, que no deja de ser también el despacho en el que laboralmente y desde un punto de vista administrativo de la abogacía se adjunta el Teatro del Soho CaixaBank, al que pertenezco y donde trabajo como jefe de sala. Y pues yo creía que me convocaba para una reunión rutinaria del propio teatro en cuanto a la labor administrativa del teatro, a la organización, a las quejas y todo que las llevo yo junto con el despacho de abogados. Cuando hay una notificación, una queja, una petición de cualquier tipo administrativa, se lleva a través de estos dos medios. Y cuando llegué allí, pues nada más y nada menos que había un triunvirato y un alto tribunal de la Inquisición prácticamente. Sí. Pablo Atencia en el centro, y a un lado Javier Bandera y al otro lado Antonio Bandera. Y eso ya impone un poco, sobre todo porque delante había una mesa para ti, una silla para ti. Siéntate, por favor. Y ahí con mucha parsimonia, mucha pausa, y parecía que es que se podía... había una frase que se decía anteriormente, dice, se masca la tragedia. Pues yo parecía que se podía mascar la tragedia. Y me dijeron que tenían algo que comunicarme, que les preocupaba muchísimo y que era un problema que se le había planteado a través de... toda aquella persona que accedía al teatro a través de la cultura, de las funciones, y después Pablo le dio paso a Antonio, y Antonio pues decía que voy a leerte la última que nos ha llegado, la última queja que nos ha llegado, y digo, pero ¿cómo que hay varias? ¿Qué hay? Pero sí, a mí nadie me ha dicho nada, ni la dirección del teatro, ni nadie. Y era, bueno, déjame que estoy muy preocupado yo también por esto, y vamos a darle una solución. Y en la queja, pues la lectura que hizo estaba en base a que un grupo de usuarios de la cultura, del Teatro del Soho y de todas y cada una de las funciones que han tenido lugar allí, pues tenían una queja sobre el teatro, pero hacia mi persona, directamente hacia el jefe de sala. Y claro, a mí se me iba y se me venía un color. Y una vez que... Y todo esto, claro, todo esto te lo está haciendo tu jefe, tu amigo también, pero un actor. Y fue más actor que los demás. Le sale bien al hombre. Claro, y hacía las pausas, las meditaciones, las miradas, los gestos. Y yo no sé así, pero... Interpretó bien. Muy fantásticamente. Yo se le hubiera dado todo. Lo primero que le hubiera dado es y ya después siguió hablando. Y tenemos una queja, esto va a peor y año a año va a peor, y hemos comprobado que no se le ha dado solución, y ponemos esta queja ante el mayor dirigente del teatro, que es usted, y no entendemos por qué, Francisco Jiménez Valverde, Paquito, porque también somos un grupo de cofrades, y yo ya decía, digo, aquí hay alguno aquí hay alguno que no le caigo muy bien. Y después ya venía a decirle la siguiente frase, que no entendía por qué no era pregonero de la Semana Santa de Málaga, y que si eso no llegaba a buen puerto, pues que iban a dejar de ser usuarios del teatro. Y le miró a Pablo, digo, oye, Pablo, ¿esto tú qué crees? Bueno, pues lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar, y se levanta y se viene hacia mí. Francisco Jiménez Valverde quiere ser pregonero de la Semana Santa de 2023. Y dije, sí, quiero. Y así fue la petición, y me van a echar a soy pregonero de la Semana Santa de Málaga. Fueron felices y comieron perdido. 2023. Bueno, después la comida sí, alguno que otro sí la sabe, pero yo comí poco. Pero es un momento que ahora uno recuerda. Tengo el escrito, lo guardaré con todo el cariño del mundo, y bajo la atenta mirada de un coronado de espina, un lienzo de un coronado de espina que existía en el despacho, pues ahí llegó el sí quiero,
Y a partir de ahí fue un mundo de sensaciones, de emociones, de suspiros, de lágrimas, de llanto, de alegría, de amigos, de familia, de amistades, de gente que no conozco de nada y te muestra su cariño. Y te pide entrada. Y te pide entrada, exactamente. Y después fue un gran problema de entrada. Y aprovecho este podcast para decir que en la radio que si alguien me quiere dar la suya, yo se lo agradecería enormemente. Es decir, que tú estás pidiendo entradas también. Sí, también. Está ya como Lola Flores y cada cofrade me diese una entrada. Exactamente, tendría 41, no tendría más, pero no, es un problemón. Y sobre todo, el problema que se veía al principio, llegó después, después del nombramiento y todo eso, pues afortunadamente también se ha desbordado las ganas de estar en las hermandades y ahí ya quedadas de hermandades para en sus casas de hermandad poner un pantallón y ver el pregón todo junto, porque saben que no van a poder estar y asistir físicamente en el Teatro Cervantes, pero quieren compartirlo porque dicen que es un momento único para ellos y por esa cercanía que te están dando y que me están dando, la noto muchísimo y es maravilloso. Y es de aplaudir porque, como decía antes Abarto, yo he vivido aquí en esta mesa y en esta casa todas las entrevistas que se le hacían a los pregoneros, a todos, y lo he sentido. He estado con pregoneros, estábamos con Atencia en esas comidas donde se levantaba el último y decía lo de este año es el mejor pregón. Y te voy a decir por qué. Y todo el mundo estaba esperándolo, sabiendo lo que iba a decir, pero lo estaba esperando, o que se te viniera un Pepe París y te hablara, o que te viniera el Pajarito de Misericordia, Pajarito, la gente antigua, y eso sabe de quién estoy hablando, y te viniera mucha gente y te dieran consejos y te dieran, pues todo eso se me vino a la mente, y con todo lo que está pasando creo que es de agradecer, y lo único que tengo es que dar las gracias, ya no solo a la presidencia de la agrupación, y a mi queridísimo jefe por la nominación del momento, sino a los cofrades y a Málaga entera por el cariño desbordante, pero desbordante, que jamás podía pensar que llegara a tanto. Y después, ya no solo Málaga, me ha llamado gente de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de todos los lugares, a mis padres, a mis amigos, todo aquel amigo que tengo que saben que es amigo mío, le están llamando felicitándolo a ellos. Y la experiencia, sin dar el pregón todavía, porque soy pregonero inspector nombrado, pero sin dar el pregón todavía, ya la experiencia merece la pena. Después, cuando demos el pregón, ya será otra cuestión y hablaremos de otras cosas. Además, hay una cosa, yo creo que haciendo un poco, por si hay alguien despistado, que me imagino que no, pero por si hay alguien despistado, Paco, digamos, estalla o rompe aguas con aquel pregón de Hombres de Trono. El año 96. Del cual 8 de marzo. apenas conservábamos una cinta de radiocassette, esa del Bolivic, sí, de una cinta medio remendada y escrita a mano, donde ponía pregón Hombres de Trono, año 96. 96, 8 de marzo. Y esa cinta, pues a medida que pudimos, se pasó a CD, de CD ya en disquete de 3,5, creo que también estuvo en varios disquetes, en fin, en todos los soportes que la tecnología ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y ahora mismo suena como si fuera un pregón o algo lejano, o como antiguo, algo del nodo, ¿no? Sí, a lata. Como algo del nodo. Pero que en muchos de esos puntos sigue estando súper actual. No sé cuánto ha cambiado el Paco Jiménez de aquel pregón a hoy, con todos los pregones que ha habido por medio, con toda esa saga de pregones que ha habido por medio. Vamos a ver, fundamentalmente soy el mismo, pero ese fue el comienzo, aunque había dado algo, me había hecho alguna incursión en presentaciones y en alguna cuestión, pero ese fue el primer gran pregón que yo di. Y ese sigue siendo el Paco Jiménez, solo que ese Paco Jiménez tenía 18 años y este tendrá 50 cuando dé el pregón de la Semana Santa.
solo las vivencias de esos, desde los 18 hasta ahora los 50, son muchas más que desde los 2 o 3 años que empecé a salir de Nazareno, o el año, hasta los 18. Con lo cual, en vivencia, pues es mucho más lo vivido hasta ahora. Y después, pero siempre va a quedar algo de ese Paco Jiménez, y quedará reflejado, pero a lo mejor un Paco Jiménez más pausado, más reflexivo, con más meditación, sabiendo más lo que quiere decir en vez de decirlo y punto, y seguramente pues es un mejor Paco Jiménez. Y a lo largo de estos años, con tanta ruta de tantos pregones, presentación, como estamos contando esta noche, bueno, te iba a preguntar qué pregón o qué es lo que te ha faltado, pero yo creo que no, que lo que te faltaba era esto. Creo que nada, no le queda ya nada. No le queda nada, lo que te faltaba era esto. Incluido pregones en pueblo, que sí, hemos estado, de hecho, será, como Almojía, que será la primera que se me viene a la cabeza, por ejemplo. De que yo le he buscado más de un marrón de eso, un marrón porque para él era desconocido, e incluso para los del sitio también, y hemos estado en sitios, pues bueno, en un verano con una buena temperatura de calor, en Cañete la Real, cuando se presentó la Virgen de la Aurora. La Virgen de la Aurora, por ejemplo, que incluso a lo mejor nos están escuchando en Cañete y no están relacionando a Paco Jiménez, que fue el primer pregonero de la Virgen de la Aurora, el primero y el único, porque creo que no tienen pregón, ¿no? Creo que no lo sé, estoy un poco despistado. Lo viste tú de manera extraordinaria. Claro. Yo presenté la talla, la imagen, el pregón. De pregones de pasión, de pregones de gloria también, claro, también unos cuantos, y de presentaciones y de... Ha hecho... Es decir, que Paco es el que siempre dice sí para todo, cualquier embarque. Paco, ¿hace falta esto? Bueno, venga, sí. Paco, hace falta escribir esto, porque además de su faceta de pregonero, como historiador del arte, es muy bueno escribiendo sobre, y eso pues incluso con publicaciones que se han hecho para COPE, para el Diario Sur, para La Opinión, para tantos periódicos que hemos visto. Los escritos, como dice amigo tuyo de la Victoria, los escritos, Paco, que te hemos visto los escritos. Es decir, que el currículum es que es interminable. Yo quiero saltar, Gonzalo, si me permite, a Manolo, porque por resaltar virtudes también de Manolo, que hay que hacerla y hay que decirla, a veces los que estamos en los medios cofrades, por catalogarlo de algún modo, nos ponemos por delante de la noticia. Y esto es más que por encima. Somos a veces, por deformación, no lo sé, quizás por defecto, ¿no? Somos demasiado protagonistas, porque nuestra voz llega a un momento en el que tiene cierto peso, cierta opinión, pero Manolo García para mí ha sido un modelo en eso, en la discreción, en el trabajo continuo de siempre. Desde esas primeras veces en Onda Cero, por ejemplo, y en otros medios. Sí, en otros medios, Punto Radio. Exactamente, Málaga, en tantos sitios como ha pasado, pero Manolo ha sido un periodista del estilo que a mí me gusta. Que lo importante es la noticia, lo importante es lo que está contando, lo importante por encima de su persona. Todos firmamos después nuestras cosas con nombre y apellido. Es posible que para algunas personas el nombre de Manolo García quede un poco, ¿quién es Manolo García? Pero creo que ese punto es una virtud que Manolo a lo largo de su carrera profesional y sobre todo en temas cofrades ha sabido ponerlo muy bien en la balanza. Y creo que eso es importante y también obviamente hay que decirlo. Es importante y sobre todo quien tiene que decirlo es quien lo ha elegido. Y tenemos con nosotros ahora mismo en Bajo Palio a don Francisco Cifuentes, hermano mayor de la humildad. Fran, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues estábamos hablando, ya estás escuchando, estamos hablando en torno a esta mesa de Bajo Palio en el día de hoy, que por cierto es una mesa con 3 pregoneros de la Juventud Cofrade en diferentes etapas. Yo creo que prácticamente falta que tú estuvieses aquí, Fran. ¿Cómo fue la elección de Manolo? ¿Cómo la planteasteis? ¿Por qué ha sido elegido él? Bueno, la elección de Manolo, a ver, la atribución yo creo que es un poco como en la agrupación de cofradías, ¿no? La elección del pregonero recae siempre directamente en el hermano mayor, aunque sí es verdad que yo, pues me gusta consultarlo con los más cercanos, sobre todo con la permanente, pero yo lo tenía claro desde hacía tiempo.
Es verdad que, bueno, pues lo que estabais hablando, ¿no? Sigue un poco la trayectoria de Manolo en los distintos medios y siempre me ha parecido una persona pues que tenía un mensaje claro, que sabía transmitirlo de una manera especial y que en concreto, que es de lo que se trata en el fondo el pregón de la Juventud Cofrade, tenía un mensaje que transmitir a los jóvenes. Y por último me ganó el año pasado la presentación del acto de presentación, valga la redundancia, del cartel de Semana Santa, ¿no? Yo creo que ahí me decanté definitivamente, aunque tenía algún nombre más, pero ahí el suyo fue el que terminó ganando. Uh-huh. Es verdad, Fran, y además comentábamos al principio que estamos haciendo pues un balance cercano, familiar, con dos personas que son muy queridas en el mundo cofrade, y siempre sale la pregunta, en algunos casos, cuando se nombra el pregonero de la juventud, y es verdad que el carnet joven cada vez va más para adelante, ¿no? O sea, empezamos en los 15, 16, ya va por 30, pero no es necesario que sea una persona especialmente joven, un chavalillo, es decir, que lo que hace es pregonar a la juventud, ¿no? Efectivamente. Sí, nosotros hemos tenido perfiles de todo tipo, ¿no? Más jóvenes, menos jóvenes, pero al final subyace siempre la misma idea, ¿no? Y es que independientemente de la edad, sea alguien que tenga un mensaje que transmitir a la juventud, ya sea un joven que hable a otros jóvenes o ya sea una persona con algo más de experiencia en la vida, en las cofradías, en la religiosidad, pues que también tenga ese mensaje que transmitir. Incluso alguna vez se ha elegido al pregonero de la Juventud Cofrade porque, además de todo esto, era una persona con espíritu joven. Porque yo siempre lo he defendido, la juventud no siempre va asociada a la fecha de nacimiento, ¿eh? Es también un espíritu del alma y hay gente que, a pesar del paso de los años, mantiene intacto ese espíritu joven, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa, Fran, tiene que darle pregón Luis Merino. Porque Luis Merino yo no he visto una cosa más joven, más animoso, siempre igual, y es un tío genial, así que yo creo que a lo mejor es la persona. Me tomo nota y me incluyo en las quinielas futuras. En cualquier caso, Fran, ¿qué esperas, teniendo en cuenta la situación, pues el sentir de los cofrades ahora mismo, los años que hemos tenido tan complejos con la pandemia, con tantos cambios? ¿Qué crees o qué sientes que espera la juventud este año? ¿O cuáles son los mensajes ideales que debería recibir esa juventud cofrade? A ver, yo, igual que lo dije a Manolo el día que le pedí si aceptaba ser pregonero de la Juventud Cofrade, nosotros jamás le hemos marcado, bueno, ahí está Paco, ahí está Tadeo, que han sido pregoneros, jamás le hemos marcado unas líneas a seguir en el pregón. Si acaso hay una, y es que siempre les decimos que no nos hablen de la humildad. Es un pregón para la Juventud Cofrade, no es un pregón de la cofradía de la humildad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo a Manolo le transmití ese mismo mensaje. Yo creo que estamos en un tiempo, y era algo que compartíamos los dos en esa conversación, estamos en un tiempo en que, bueno, necesitamos impulsar a la juventud a que muchas veces... Es verdad que hay mucha juventud, como yo digo, que está en el día a día de la hermandad, que se implica, que está en la toma de decisiones, que participa, que se mancha las manos también, pero también tenemos una juventud, y esto me acuerdo de un fragmento del pregón de Paco. Paco hablaba de una juventud que estaba siempre detrás del teclado, detrás de un ratón. Seguimos teniendo también esa parte de juventud que vive en una cofradía digital, teórica. Y bueno, el mensaje, Manolo y yo compartíamos esa idea, ¿no? Hay que seguir animando a que esa juventud del paso y convierta sus cofradías digitales en las cofradías del día a día, ¿no? Pues Francisco Cifuentes, hermano mayor de la humildad, muchas gracias por entrar en Bajo Palio, muchas gracias por tu palabra y sobre todo muchas gracias por elegir a un pregonero tan brillante y a tus equipos que has tenido en esa hermandad de la humildad en años anteriores. También agradecerles y aprovechamos porque han tenido también el buen gusto de elegir a Paquito y a Tadeo como pregoneros de esta Juventud Cofrade. Así que gracias a la corporación y gracias a ti por elegir a Manolo, que seguro que será todo un éxito. Estoy convencido de ello. Muchas gracias a vosotros siempre. Muchas gracias, Francisco. El podcast de Bajo Palio. Canal Sur Podcast. Paco se ha levantado, se ha puesto nervioso. Se está levantando la mesa. Se está levantando la mesa, incluso lo está levantando con el hombro. Algo importante. Sois cofrades, vais a dar pregones. ¿Cómo veis la Semana Santa? Yo sé que es una pregunta muy sencilla, pero en el fondo puede tener retranca. ¿Cómo veis la Semana Santa de Málaga actualmente? Las hermandades y qué está demandando, qué nos hace falta.
Bueno, pues yo creo que recuperar un poco, no voy ahora a adelantar nada del pregón, pero yo creo que sobre todo recuperar la ilusión, ¿no? Ya no solo la gente joven, sino también los no tan jóvenes, porque yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Si no me decís vosotros que estamos aquí, que vivimos una Semana Santa, por no decir la mejor Semana Santa en la historia, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con sus cosas buenas, sus cosas malas, regulares, que todavía hay cosas que evidentemente pues evolucionarán y habrá que mejorar, pero después de esta pandemia y después de muchas vicisitudes y demás, también yo creo que es el momento de recuperar la ilusión, ¿no? De recuperar la ilusión y de vivir la Semana Santa plenamente, más allá de muchos aspectos a tener en cuenta de la actualidad que evidentemente hay que tenerla y demás, pero desde dentro, desde las propias cofradías y también haciendo partícipes a todo el mundo, ya no solo los visitantes, sino también a aquellos cofrades de a pie que no están en una junta de gobierno, que no están en el día a día de las hermandades y cofradías a lo largo de todo el año y que bueno, que de alguna manera también a su forma y manera hacen Semana Santa también, ¿no? Yo, estando de acuerdo, también lo que ha incidido mucho, la esperanza en minúscula, como alguien escribía también brillantemente, brillantemente, por cierto, la esperanza en minúscula, recuperar la esperanza y ahondar en lo que decía Manolo, no ya en la ilusión, recuperarnos a nosotros mismos, recuperar las cosas que nos hacían felices dentro de una hermandad, trabajar en una hermandad e ir a la hermandad con la felicidad de estar la hermandad, de formar parte de la historia de Málaga, de la Semana Santa. Si nosotros nos recuperamos totalmente, recuperaremos también a las personas en todo y en el más amplio de los sentidos, porque somos un reflejo. La Semana Santa no deja de ser un reflejo de la gente que la hace. Y vamos a ser, como también he dicho muchas veces, no sé si somos los mejores, pero tenemos lo mejor. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a sacarlo adelante, vamos a tirar para adelante y será un reflejo, el brillo de las tulipas, del oro, de las luces, de las flores, será un reflejo nuestro. Y si nuestro reflejo es el mejor del mundo, daremos lo mejor del mundo y vamos a recuperarnos, vamos a sentir otra vez la felicidad de ir a culto, de ir a las quedadas de hombres de trono, de nazarenos, de sentirnos felices en nuestra hermandad, más allá de la propia crítica, del propio resentimiento y del propio ver la hermandad como el club cerrado donde llegan solo unos pocos para que después llegue yo. Sino seamos hermanos, tiremos para adelante. Y siempre decían, la Virgen y Dios y la Virgen son el mismo, pero nosotros tenemos 41 maneras de decirle a Dios cómo se les quiere y de decirle a una madre cómo la vamos a pasear por Málaga. Con lo cual disfrutemos de esas 41 maneras que tenemos, porque somos más grandes que ninguno, porque tenemos más maneras de disfrutar lo mismo. Ya está pregonando, ¿te das cuenta? Está pregonando. Esto lo tenía escrito algo ya, ¿no? Yo recuerdo esos finales de cuando sonaba al final Flor de San Julián. Me encantaban. Qué maravilla. Me encantaban. Esa verdad, época, cierto, esa marcha que fue un poco defenestrada, ¿no? Por la cofradía, que por eso la cogimos. Entre otras cosas también estaba Ildefonso del Olmo por medio. Claro, además era la sintonía, pero era el Deus Meus, el disco de Miguel Pérez, que fantástico. Está descatalogado y por vendido, ¿no? Y lo pedí precisamente a Vicente, también compañero de esta casa, y productor de ese disco, y es uno de los mejores discos que yo, de hecho, está ahí siempre de recámara para cualquier circunstancia, y seguramente que sonará de fondo en algún que otro escrito del pregón. Decía Paco que hay que quedarse con lo mejor, que además lo mejor siempre es lo más bueno. Alejandro Reche, buenas noches. Bueno, cuánta sorpresa esta noche aquí. Hablábamos al principio que estamos en un programa especial con dos pregoneros que son la clave de este año y destacábamos, Tadeo, lo que lo quieren a los dos el mundo cofrade y lo bien relacionados que están además. Menos mal que esto no lo escuche nadie. Estoy pensando ahora mismo. Alejandro, primero, tú como cofrade que eres del Rocío, creo que eres del Rocío, ¿no? Es una cofradía del barrio de la Victoria. ¿Qué sientes y qué sentiste al ver a estos dos grandes hombres? Antes de nada, saludaros a todos
Y Paco, enhorabuena. Hombre, qué sorpresa, Alejandro. Ahora. Hombre, pues una alegría pues esperada desde hace mucho tiempo. Yo creo que del año 96, que fui yo, de aquello, era entonces un niño, cuando fui a escuchar a Paco al Conservatorio María Cristina, aquel pregón de Hombre de Trono, y todavía retumba en mi cabeza que yo del Hombre de Trono, que lo es, señor del Maral. Y desde aquel entonces, que nos fuimos corriendo, cuando terminó Paco el pregón, a hablar con los grifantes que había antes en el Rocío, a decirle que Paco Jiménez tenía que dar el pregón del que había para el Rocío el año siguiente. Fíjate tú, lo que ha llovido y lo que se ha dicho y lo que se ha luchado para que Paco dé el pregón de la Semana Santa. Y en el caso de Manolo, que va a pregonar a los jóvenes cofrades de Málaga, ¿cuáles son tus impresiones? Pero que está Manuel ahí también. Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, porque esto es el podcast, como dice Gonzalo, y te puedo dar la bienvenida de la manera que quieras. Madrugada. ¿Cómo estás? Manolo, qué maravilla, enhorabuena. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Yo que Manolo no puedo hablar nada más que maravillas, porque lo conozco desde chiquitito, ¿no, Manolo? Sí, más o menos. Y pues con él he compartido pues momentos muy importantes de mi vida cofrade, de su vida cofrade. Hemos compartido coronaciones y también inolvidable pues aquel pregón que dio a dúo con Ramón Gómez en el Teatro Cervantes para el centenario y la coronación de la Soledad de Mena. Y fíjate tú, Gonzalo, que estamos con dos pregoneros. Van a dar el pregón, bueno, Paco va a dar el pregón de la Semana Santa, Manolo de la Juventud Cofrade, que han estado ya en las tablas del Cervantes. Efectivamente. Uno como pregonero de la coronación del Rocío y el otro en el centenario de Mena. Alejandro, tú que eres un buen cofrade de Málaga, ¿qué esperas en el fondo? Y hablábamos antes con ellos dos, con Paquito y con Manolo, y también lo apuntaba Tadeo, las sensaciones que el mundo cofrade espera ahora mismo, después de estos años tan complejos, tan difíciles, de cambios, de pandemia, ¿qué anhelas escuchar? Hombre, yo, mira, del pregón de Paco, pues espero que, no sé, yo en el año 96, cuando fue el pregón del Hombre de Trono, aquel primero, creo que fue el primero, ¿no, Paco, que diste? Sí, el primer gran pregón que di fue ese. Yo creo que el pregón de Paco marcó un punto de inflexión en lo que es o lo que eran los Hombres de Trono. A partir de aquel pregón, la ciudad del Hombre de Trono cambió muchísimo en Málaga, ha llegado a lo que es hoy en día, y yo creo que el pregón de la Semana Santa, que Paco a lo mejor no lo crea, pero muchos estamos esperando de que cuando termine Paco de dar las últimas palabras del pregón, salgamos con unas ganas locas de sacar la pollinica, aunque quede todavía una semana por empezar la Semana Santa. Que nos levante de la silla y nos meta el veneno de la Semana Santa como nunca. Pues ese veneno de la Semana Santa, que es compartido por los dos pregoneros, también es compartido con otra buena amiga de esta casa y de esta mesa, como es Ana González. Ana, buenas noches. Buenas noches. Vaya mesa de lujo que tenéis para que nos entren ganas de Semana Santa y de que nos vayamos ya a la calle. El sombrero y el bastón que le doy. Es como somos Jesús Fuente y lo que necesitas es amor. Ya veo, ya. Abrimos el sobre. Manolo, venir al estudio, no entréis por teléfono. Venir al estudio. Claro, Tanto interés que viniéramos al estudio. Ana, ¿qué sensaciones tuviste y qué piensas de estos dos pregoneros y qué nos hace falta escuchar de su boca? Pues sobre todo mucha alegría, en primer lugar por Paquito, porque fue una noticia muy impactante. Ten en cuenta que llevamos años diciendo Paquito va a ser pregonero y no llegaba. Y entonces este año sinceramente me ha pillado muy despistada, no estaba yo en quién será el pregonero, estaba en otros temas. Y cuando precisamente tú, Gonzalo, me mandaste la noticia, me quedé en shock y un segundo y ya cogí el teléfono, lo llamé y yo creo que fueron el primer abrazo, ¿no? ¿Dónde estás? Que voy corriendo, ¿no? Y fue una alegría enorme para Málaga y sobre todo para él que lo merece. Días después llega lo de Manolo, o sea, era como decir, padre mía, que tenemos dos amigos ahí que se lo merecen, que van a dar dos pedazos de pregones. Entonces muy feliz, muy contenta y sobre todo por ellos, ¿no? Porque tienen muchísimas cosas que decir, tenemos mucho que escuchar, que aprender
y yo creo que ellos en sus pregones lo van a saber plasmar perfectamente. Ana y Alejandro, como os escuchan ellos que son los pregoneros, hace poco hablaba Tadeo del formato del pregón, que es algo como que puede llegar a pensar caduco en algún momento alguna persona si no se modifica. Con vuestros pregones ideales, ¿cómo lo imagináis? ¿Lo imagináis modernos? ¿Sois más de pregón clásico? ¿Queréis ver a Paquito de Chaqué? ¿Cómo tenéis esto pensado en vuestra mente? Tampoco vamos a desvelar tanto, ¿no? No, yo soy de que hay que darle aire a los pregones, hay que vibrar en el Cervantes, que es un espacio espectacular, hay que ser muy medido en los tiempos, y yo creo, esa es mi línea, ¿no? Y yo creo que Paquito sí que nos va a dejar ese buen sabor de boca de que hemos visto algo diferente, algo novedoso, y sobre todo la palabra, que es lo más importante de todo lo que nos tiene que decir, cómo lo va a decir. Entonces yo espero esa línea, ¿no? de innovación, no hay por qué decir todas las cofradías, Domingo de Ramos, Lunes Santo, bueno, se pueden decir muchas cosas, y sabe decirlas, ¿no? Y yo creo que estamos ante un pregonero que tiene esa capacidad y así lo va a hacer seguramente. Y una cosa, Ana, que tenemos que ir a 2 pregones este año. Tenemos que ir a 2 pregones. Lo dice con una tristeza como el que si el que tuviera que ir al cementerio. Aparte, no es que tengamos que ir a 2 pregones, es que vamos con ganas y con ilusión a esos 2 pregones, que quizá algunos años, y yo hablo por mí, pues digo, joder, tengo que ir a este pregón, lo digo sinceramente, ¿no? Pero este año es que estoy deseando de que llegue el día, pensando en todos los detalles, en todas las cosas, hay ganas, ¿no? Yo creo que los 2 nombramientos lo que ha hecho es que tengamos más ganas de Semana Santa y de que queremos que pase el tiempo. Pues Alejandro Reche y Ana González, muchas gracias por atendernos en Bajo Palio, en Canal Sur Radio. Gracias por vuestras palabras, por el cariño. Por cierto, Ana, tú que tienes mano, tenemos en la mesa pregonero de la Juventud Cofrade, pregonero de la Semana Santa de Málaga. A ver si me puedes poner a Tadeo de Rey Mago o algo. De cartelista. de Rey Mago o algo. O cartelista. O me pintas un cartel o lo que sea rápido. Yo creo que sería un buen paje. Lo veo. Sí, tiene pinta, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por atendernos en Canal Sur, en Bajo Palio. Gracias a vosotros, un besazo para todos. Hasta luego. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast con Gonzalo León. Ya en serio, Paquito, ¿cómo ves tú el pregón? ¿Corte clásico, escenario clásico, o vas a ser de estos más modernos con peliculitas y cosas? ¿O tú no eres de ese tipo? No. Yo siempre he pensado que el pregón tiene que ser pregón. No puede ser ni película, en cuanto a audiovisual, que te distraiga de lo que va a ser el pregón, ni una parafernalia barroca excesiva para identificar algo que ya está muy identificado, ni ningún exceso más allá del de la palabra y del de poner a la gente, como decía Ale Reche, de salir con ganas el Domingo de Ramos a comerse Málaga, la calle, y a buscar la Semana Santa, a disfrutarla y a volver a ser aquel niño que no sabía de nada, pero disfrutaba de todo. Es que nos está soltando cosas que yo creo que están escritas ya. Seguro que están escritas en el pregón, seguro. Que esto lo tiene, Manolo, en tu papel como pregonero de la Juventud Cofrade, estilo de corte clásico. Yo igual. Bien es cierto que hay que reconocer, y recuerdo que el pregón del centenario de Mena, que fue a la par de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad en el Cervantes con Ramón Gómez, pues intentamos hacer una cosa diferente, no clásica, por aquello de que se hablaba de la historia, era un poco farragosa la idea, y hacerlo a dúo y demás. Y bueno, pues la verdad es verdad que mezclamos presencia en el teatro, imágenes, audiovisual, es decir, también hubo momentos en los que se mezcló la música de la banda con los pregoneros. Pero yo en este caso, yo evidentemente, como dice Paco, a enfrentarse al atril y al público, digamos, ¿no? Y bueno, intentar decir lo que
lo que uno va a querer decir, además de no solo dirigirse a, como he dicho antes, a Barto, no solo a la gente joven, sino también a los no tan jóvenes, lanzando algunos mensajes y además de alabar nuestra Semana Santa y lo que se nos avecina, que es la Semana Santa 2023, ¿verdad? ¿Tú tienes algo preparado ya del pregón? Nada, no. Todavía no. ¿Cuándo tienes que entregarlo? ¿O no hace falta entregarlo? No lo sé, me han dicho que en diciembre creo que me dan las pastas del pregón en un acto el día de San Juan, correcto. La festividad de San Juan. Pero no me han dicho tampoco nada de, no sé si como Paco, yo creo que en mi caso no habrá, no lo sé, lo desconozco, una edición del pregón, como es el caso del pregón oficial, y tendrá que tenerlo a una fecha determinada para la impresión del mismo. Pero bueno, yo como he dicho antes, yo me gustaría en este tiempo de aquí a Navidades, o aprovechar las Navidades de alguna forma, de poder hilvanar ese pregón y darle forma y sobre todo más que nada por no dejarlo mucho, sobre todo que después de Navidades empieza la vorágine, como he dicho antes, de la Cuaresma, y tú lo sabes. Tenemos cosillas por ahí. Lo sabéis todos los que estáis aquí, y entonces pues será más complicado de terminar. Pero yo creo que siempre, no sé si le pasa a Paco, que una vez que ya te nombra, pues siempre le estás dando de alguna manera vuelta al pregón, ¿no? Tú mismo, ¿no? A lo mejor apuntas ideas que te surgen en un momento determinado, en el móvil, tal, para después desarrollarlas, ¿no? Y bueno, ya aflorarán todos esos pensamientos, todas esas sensaciones, ¿no? Hace unos instantes Tadeo hablaba, también lo hacía Alejandro Reche, hacía alusión a ese pregón de Hombre de Trono que caló, ¿no? Y las personas que han sacado la esperanza saben también, y Tadeo lo sabe seguro, mejor que nadie, porque Tadeo es la esperanza como cofradía, desde el primero hasta el último, en la archicofradía está en todos los sitios. No te pases. Está en todos los sitios, del primero hasta el último, sabe todo y controla todo. Y es un momento bonito cuando se levanta el trono de la esperanza y Paquito empieza a hablar. Empieza a hablar. Es un pregón, ¿no? Es como un mini pregoncillo que va haciendo. Y de hecho a veces se baja al trono y él sigue hablando. Y hay una persona que seguro que nos puede contar cómo lo hace y cómo lo hará seguro este año. Don Ricardo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Ricardo, Paquito lleva siendo pregonero de la Semana Santa de Málaga muchos años debajo del trono de la esperanza, ¿no? Bueno, Paquito es nuestro pregonero. Partiendo de esa base, él siempre, además es totalmente improvisado. Él no lo tiene, lo sé de buena tinta, de que él no lo tiene nada preparado y llega un momento en que el trono se levanta, Paco empieza a habla de una manera coordinada todo lo que va diciendo, va encadenando situaciones. Bueno, todos conocemos cómo encadena él las palabras unas con otras y eso, y yo no sé cómo lo hace, pero siempre termina 3 segundos antes de que el trono baje otra vez. O sea, que tiene el tío tan medido. Además, es que por muchas veces que lo haga, siempre le pasa lo mismo. Siempre acaba justo cuando termina, y entonces, claro, es soltar el trono en el suelo y empezar ahí todo el mundo con los vellos de punta, abrazándose unos con otros, porque es que nos provoca, ya te digo, es que nos pregona de una manera y nos provoca unos sentimientos que yo ya los tengo en el recuerdo, porque ya por edad evidentemente no puedo acompañaros en el submarino, pero es una persona que nos lleva enganchados y es totalmente impredecible cuando va a hablar. Sí, incluso hay años en que hemos estado esperando a ver, y al final no habla. O sea, que es una cosa que es como el mudito de Triana, ¿no? Que surge porque surge, pero no está preparado. Los valores y esas emociones de las que tú hablas, Ricardo, ¿en qué se basan? Es decir, ¿qué valores o qué sentimientos, qué conceptos crees que va a transmitir Paco en el pregón? Eso que os hace vibrar. Yo sé que el valor, espero, y por como lo conozco, que creo que ya va para 33 años los que hace que lo conozco, el pregón va a ser a la persona, al compañero, basado siempre en la amistad. Paco es, ante todo, amigo. Es una persona entrañable, amigo no solamente de nosotros, sino de nuestras mujeres. O sea, muchas veces él dice, hablo más con vuestras mujeres que vosotros mismos, porque es un tío que le da un valor a la amistad impresionante. Y yo creo que la base principal del pregón en su trasfondo, porque es muy barroco, todos sabemos cómo es Paco cuando se pone a hablar,
pero el trasfondo de todo yo creo que va a estar basado en la amistad y en el cariño a la Virgen de la Esperanza y todos los titulares que tienen sentimientos y arraigos familiares. Por cierto, Tadeo y Ricardo, que vosotros aquí hay gente que de la que manda, Manolo, en la Esperanza, esta gente tiene mano. Sí, tiene mano. Paquito, tú te jubilabas del trono, ¿no? El año pasado. Está como prejubilado, pero bueno, lo tenemos ahí en el limbo. No, Ricardo sabe que el otro día precisamente estuvimos reunidos unos cuantos y no dan por hecho que me vaya a jubilar, pero yo ya le he pedido, y Tadeo lo sabe, he pedido mi acheta y túnica y voy a cumplir lo que ya prometí y dije el año pasado. Si me lo permite, es una expresión más de lo que yo te digo, que la clave en Paquito es la amistad. Él tendría la posibilidad por edad de sacarlo un año más, pero como él entró con su íntimo amigo Chus, entonces él dice, aunque yo tenga la posibilidad de sacarlo un año más, yo me retiro con el amigo con el que entré y esa es la situación. O sea que Paquito, estamos intentando incluso, o sea, hay una corriente dentro de los más antiguos del submarino que se jubilan precisamente este año, de a ver si se consigue una dispensa. Para Chus, no para mí. Para que pueda estar un añito más, porque también sería un poco, no sería lógico de que su pregón, basado sobre todo, me imagino, en su experiencia como vivencia en el Varal, en sus últimos años, no, o sea, en el año en que es pregonero no fuese debajo del Varal. No sé, igual sorprende y saca dinero o algo por decir. Ricardo Aguilar, muchísimas gracias por atendernos en Canal Sur en Bajo Palio y gracias por tus palabras tan cariñosas y tan realistas sobre Paquito. Y Paco se merece esto y mucho más. Gracias, maestro. Venga. Escuchas Bajo Palio en Canal Sur Podcast. Paco, que yo lo he dicho antes de cachondeo, pero claro, si tú no lo quieres contar, tú eres pregonero de Chaqué. Totalmente. Sí, ¿no? Ya di el de coronación del Rocío de Chaqué y creo que el momento, la institución, el lugar, la referencia de pregonera y todas las circunstancias marcan que hay que darle el punto exacto al pregón. Y uno de ellos no deja de ser el Chaqué y la institución del pregón como uno de los mayores actos que existen en Málaga, y las mayores referencias en cuanto a actos cofrades se refiere van de Chaqué, con lo cual siempre lo he dicho, con lo cual no es una novedad, pero sí, iré de Chaqué. Nos quitamos ahora mismo, quitáis los uniformes de pregoneros. La Semana Santa de Málaga, Manolo, del año 2023, ¿qué esperas? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está la cosa? Pues, ¿Le has puesto el termómetro? No le he puesto el termómetro. Pero bueno, espero que sea... Bueno, todavía queda tiempo, pero vamos, yo creo que espero que sea una buena Semana Santa. No, si el tiempo no nos condiciona y nos acompaña, pues yo creo que puede ser una buena Semana Santa después de la que hemos vivido este año con ciertos aspectos y demás. Y bueno, para eso yo creo que todos los cofrades estamos trabajando, ¿no? Durante todo el año, sobre todo ahora que se ha recuperado el curso cofrade en septiembre, y trabajar para esa cuaresma que está a la vuelta de la esquina ya después de Navidad y tener y preparar una buena Semana Santa y que disfrutemos todos, ¿no? Paco, ¿cómo la ves? A sentirla, a vivirla, claro, a disfrutarla, a salir a la calle y a hacer, como decía antes, a volver a ser esos niños que sin conocimiento de nada disfrutaban de todo. Así pues, salgamos a la calle y eso es lo que yo quiero transmitir, lo que voy a transmitir y lo que quiero que la gente recoja. Vamos a vivir la Semana Santa, esta que nos la merecemos, porque también hemos sufrido unas cuantas en las que no hemos estado presentes de la misma manera, pero vamos a disfrutarla, y no porque lo diga yo, pero sí porque nos lo merecemos, lo deseamos, y disfrutándola nosotros, disfrutándola quienes hacen la Semana Santa, que es muy importante. Aquí la Semana Santa no es generación espontánea, esto lo hacen una serie de personas, de familias, de gentes a lo largo de los siglos, y los que estamos ahora somos los que vamos a hacer la del 2023. Pues disfrutémosla nosotros, seamos el espejo que refleje lo que hemos hecho y seremos pues los mayores accionistas de la felicidad más grande que existe en esta tierra,
en primavera, que no es otra cosa que vivirla, sentirla y salir a la calle, porque además de todo se nos da gratis. Es curioso como empezábamos antes hablando, Gonzalo, sobre estas paredes, este estudio, seguramente estos mismos focos, la puerta, la ubicación, esta mesa que a veces nombrábamos como si fuera un piano, porque por esa forma en la que tiene. Y aquí quizá la persona que debería haber estado en mi sitio debería haber sido Eloy Tellez. Y en ese sitio donde está Paco debería haber sido Esteban Ribó. Dos personas muy claves en la historia de Bajo Palio y en la historia personal mía y de Paco, que sin duda los vamos a echar de menos ese día. Yo cuando de algún modo he imaginado cómo será el pregón de Paco, pues siempre miras dentro, te pones en situación desde el escenario y quieres mirar a las caras que quieres ver, ¿no? Pues echaremos de menos la cara de Eloy o el impulso que seguramente en un momento dado hubiera tenido Eloy, Esteban con su bastón protestando por algo, diciendo Paco no sé qué, no sé cuánto en los previos, o quizá esa voz de Manolo Picasso diciendo ¡ole de verdad! Allí desde el gallinero, desde cualquier rincón, porque son personas que sabes que en esas circunstancias hubieran estado cerca. Yo fue el primer recuerdo que tuve cuando conocí la noticia, ¿no? Me acordé de ellos porque ellos son personas que lo hubieran disfrutado, que hubieran sido los más críticos con Paco, pero críticos desde la amistad, desde que para que lo hiciera lo mejor posible, desde el cariño, ¿no? Desde ese cariño de que quieres que tu hijo haga lo mejor posible, porque tanto Esteban como Eloy para nosotros eran esos padres que nos han enseñado tanto en este mundillo de las cofradías. Pero yo creo que van a estar, Paco. ¿Seguro? Yo creo que van a estar. Además lo vais a escuchar todo. ¿Cómo estarán? Pues este programa tan bonito yo creo que no debo despedirlo yo. Así que sea el pregonero de este año, Paquito Jiménez, el que dé la despedida de este Bajo Palio de hoy. Quiere que te dé otra vez el pregón, ¿no? Dame un pregoncillo. Pues mira, como decía Tadeo, he venido andando y me he encontrado otra vez con aquel chavalillo de 18 años, 19, que entró por primera vez cuando no existían algunos de los estudios que hay ahora en esta casa, cuando fue director tras dirección, cambiando y con los mismos compañeros o diferentes compañeros, y me he encontrado otra vez con la radio, con la que yo disfruté, con la que hice en determinada manera disfrutar a la gente, diciéndole cómo era nuestra Semana Santa. Ese chavalillo que le decía a la gente cómo es nuestra Semana Santa a través del micrófono, y aquellas personas que no la veían, la sentían a través de la radio, pues lo único que les pide es que sientan el pregón, que lo escuchen y que vean la Semana Santa a través de las palabras del pregonero, que no será otra cosa que la Semana Santa que hemos tenido siempre, que vamos a tener siempre y que vamos a seguir teniendo. La de aquellos niños que jugaban y salían cuando salía el sol y se iban con la luna cuando ya no quedaba más noche. Así pues, disfrutemos como niños la Semana Santa, porque si nosotros la disfrutamos, haremos que la disfruten todos los demás. Y la frase que me ha gustado: no seremos los mejores, pero tenemos lo mejor.